Congresista Vilcatoma. Gracias, señor presidente. Dejo constancia de la existencia de una contradicción, pues en sus intervenciones anteriores dijo el señor invitado que no había ningún tipo de cuestionamiento sobre la fecha en la que el capitán Carlos hubiera estado en el lugar. Pero adicionalmente, señor presidente, quiero que se deje constancia para la comisión que la testimonial del señor Ignacio Trauco Rojas, que existe en los actuados, ¿no?, que nos da la certeza que no se pudo aseverar que no existían elementos de comisión, porque existen, aquí están. Por ejemplo, este testigo dice que cuando le preguntan cuántos oficiales ha conocido con el seudónimo de Capitán Carlos, estando en la base en la fecha de los hechos, dice que en el batallón el único que he conocido con ese seudónimo fue el Capitán Humala. ¿Qué quiere decir, señor presidente? Que hacer alusión en este acto a otros capitanes Carlos, que incluso de los expedientes se desprende que se tratarían de hechos en otras zonas, ¿no? Lo único que estamos viendo ahora es una intención de querer confundir a esta comisión con la idea de que hasta el día de hoy persiste la duda de que existían varios capitanes Carlos, ¿no? Y nos quiere llevar a la persona del capitán Esparza. Yo en este acto, Esparza, solicito, señor presidente, que se cite al que es conocido como el capitán Esparza, para que también podamos tener esos elementos de comisión que nos hacen conocer que son hechos ocurridos en un lugar diferente. Continúe con lista Vilcatoma. Quisiera preguntar, señor presidente, si este expediente que es asignado al despacho de nuestro invitado fue directamente estudiado, formulado como proyecto por su persona, o estuvo a cargo de algún otro funcionario que haya proyectado esta resolución. Este dictamen no acusatorio, en este documento aparecen las siglas DNM. Quisiera solicitarle a nuestro invitado nos pueda precisar, en primer lugar, a determinar si fue él directamente el que hizo este documento desde el principio hasta el final, ¿no? Y de no ser así, nos pueda precisar el nombre completo de la persona que aparece con iniciales en este documento. Para que nos responda otro Víctor Cubas. Señor presidente, en el trabajo en un despacho fiscal, y la señora congresista conoce porque ha sido fiscal adjunta, evidentemente que un fiscal no proyecta todo. Sin embargo, lo que yo voy a sostener enfáticamente es que de todos los proyectos que se presentaban, no salían si es que no estaban revisados minuciosamente por mi persona. Y al final y al cabo, un dictamen es responsabilidad de quien lo firma, así lo hubiese hecho otra persona. Este dictamen lo he suscrito yo como fiscal superior de la primera Fiscalía Superior Penal y yo asumo toda la responsabilidad del mismo. Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. ¿Podría señalarnos el nombre de la persona que aparece los iniciales en el documento, señor presidente? Si nos puede responder, por favor, señor Víctor Cubas. No recuerdo porque en el Ministerio Público hay 3, 4 y a veces más asistentes de función fiscal o fiscales adjuntos que intervienen en apoyo al trabajo fiscal. Congresista Vilcatoma. Quisiera solicitarle, señor presidente, que de manera oficial se le pida a nuestro invitado señale el nombre completo de las iniciales que aparecen a efectos de ser citado a esta comisión, señor presidente. Gracias. Vamos a solicitar justamente que averigüe el nombre de la persona que está en sus siglas y lo haga llegar. Congresista Erin. Una pregunta más, por favor. A ver, vamos culminando. Sí. Gracias, señor presidente. Ha quedado totalmente establecido, señor presidente, que era falso que no existieran elementos de convicción. Existían elementos de convicción. Lo ha dicho claramente nuestro invitado, dicen, ¿no? Así como habían 4 declaraciones que se indicaban y establecían que el señor Ollanta Humala
¿no? Habría sido el capitán Carlos y que estuvo en el lugar de los hechos, la fecha de los hechos. Habían otras 4 que decían que no. O sea, el invitado hizo una valoración de quién tenía más, ¿no? O quién daba más. O sea, si tenía 8 declaraciones que libraban a Ollanta Humala, valoraba las 8, lo cual no es así en el Ministerio Público. Por la etapa, señor presidente, por la etapa en la que se encontraba este proceso, ¿no? Al encontrar, por un lado, declaraciones incriminatorias y por otras de descargo, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que en ningún momento invoca el acuerdo plenario 02-2005, decide no formular acusación, cuando en realidad lo que se necesitaba y que era una obligación, no un derecho, una obligación, es decir, la cantidad, la abundante existencia de elementos de convicción que incriminaban y los de descargo, que también existían, lo obligaban a ir a una etapa de juicio oral para que precisamente en esa etapa, ¿no? Con las declaraciones, con el interrogatorio, se pudiera definir finalmente quién mentía, ¿no? Y la etapa de formulación de juicio oral permite también ofrecer, ¿no? Una serie de testigos que, como en el caso de la declaración jurada de Salarito, no permitían conocer su identidad, pudieron haber sido convocados en la etapa de juicio oral, señor presidente. Quiero dejar constancia que aquí ha quedado claramente establecido que era falso que no existieran elementos. Existían, y es cierto, habían diversos, pero que se requería ingresar a una etapa de juicio oral. Muchas gracias. Gracias, colega Vilca Toma, comisario Donay, para que haga sus preguntas respectivas. Gracias, señor presidente. A través de su persona, un saludo al doctor. Y doctor, no se incomode con ninguna de nuestras preguntas. Estamos cumpliendo una función como usted la cumple, por las facultades, porque si no estaríamos abdicando de nuestras funciones y no debe incomodarlo en lo absoluto. Y lo hacemos con la mejor intención de esclarecer y saber la verdad, porque hemos manifestado o hemos advertido en toda esta proceso que ya más de un año que nos tiene acá nuestro presidente, casi todos los días, pese a que tenemos otras responsabilidades, ¿no? De verdad, yo estoy esperando que de una vez termine. Antes, señor presidente, quiero hacer 2 valoraciones. 1, existe un solo capitán Carlos. Existe un solo capitán Carlos en los hechos en que se sucedieron el año 92, que es el motivo de la investigación. Así que argumentar o arguir otros capitanes Carlos para poder desviar la atención a los hechos del año 92 no es pertinente, señor presidente. Lo otro, señor presidente, también, antes de hacer las preguntas, quiero dejar sentado que nuestro invitado ha hablado sobre la valoración y su palabra textual ha sido que es integral. ¿Qué significa la palabra integral? Que es completa, que es que abarca todo, y resulta que aparentemente no es integral porque se ha obviado testigos de información prevalente, importante, de 5 personas. Entonces, esa palabra integral, yo no estaría de acuerdo a la luz de la verdad de los hechos, no es integral. Y en esa valoración que es integral, se ha desechado aquello que incrimina al señor Humala y se ha admitido aquello que lo favorece y lo beneficia, haciendo mención a sus palabras, señor presidente. Voy a hacer la pregunta. Usted manifestó que del 92 hasta mayo del 2007 no ha estado dentro de sus funciones del Ministerio Público. ¿Usted puede manifestarnos por qué circunstancias se fue el 92 y ya manifestó que el 2007 fue convocada por la doctora Adelaida Bolívar? Para que responda, doctor Víctor Cubas. Señor presidente, señor congresista,
En primer lugar, con el respeto y la simpatía que le tengo, le manifiesto que no me incomoda. No es la primera vez que estoy en el Congreso, señor congresista. He asistido a un centenar de oportunidades por diferentes motivos y he participado y he colaborado con la función que tiene el Congreso. Soy el primer en sostener que frente a una incriminación debe haber un debido esclarecimiento de los hechos, y lo he hecho en todas las circunstancias en que me ha correspondido intervenir como fiscal. Con el respeto que me merece, general Donaire, usted dice, madre mía, no hubo un solo capitán Carlos el año 92. Voy a entregarle al señor presidente una nota informativa obtenida en internet que dice 10 años de prisión para oficial del ejército que violó derechos humanos en el Alto Guayaga. Y manifiesta lo siguiente: Cromwell Espinosa, coronel en actividad del ejército, quien en el año 92 se desempeñó como jefe de la base militar contrasubversiva Aucayacu con seudónimo de capitán Carlos Esparza, ha sido sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad. Y él es uno de los oficiales que está mencionado también en diferentes testimonios como haber participado en Madre Mía. No es una invención que yo haya hecho, está en los documentos. También se menciona a un capitán Carlos Martínez. También se menciona a otros oficiales que habrían tenido el seudónimo de capitán Carlos. Una interrupción, señor presidente, para aclarar nada más. Adelante, congresista Donaire. Capitán Carlos, he trabajado en 4 oportunidades en zona de emergencia, ha habido en Ayacucho, ha habido en la sierra central de la zona de terrorismo. Entonces no se confunda, por favor, señor presidente. Y lo he conocido a Cromwell Espinosa, no ha estado en Madre Mía, ha estado en Aucayacu. Entonces no se puede, la responsabilidad, la jurisdicción. Un jefe de base no puede actuar sobre otra base. Cada uno es responsable de su jurisdicción y ámbito de responsabilidad. Eso quería dejar claro, señor presidente. Tenga la gentileza de decirme la pregunta que... ¿sí? Queríamos saber, usted desde el 92 hasta el 2007, pero quería saber bajo qué circunstancias usted dejó la parte del Ministerio Público desde el 92 y el 2007, la doctora Adelaida Bolívar, ¿qué argumento le dijo para regresar de nuevo al Ministerio Público? Eso. A ver, para que... Con todo gusto, el año 92 es del año 2002. 19 de julio del 2002 hasta mayo del 2007. Casi 5 años. La razón es que fui llamado a un proceso de ratificación que constitucionalmente está establecido como atribución del Consejo Nacional de la Magistratura. Y con fecha 19 de julio del año 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura decide no ratificar a un conjunto de fiscales superiores, básicamente. Todos los fiscales no ratificados interpusimos reclamo contra la resolución emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura, y luego de seguir los trámites legales pertinentes, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión Interamericana planteó al Estado peruano la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa. El Estado aceptó y se adoptó este acuerdo. No fue la doctora Bolívar quien me convoca por decisión propia, sino como consecuencia de la resolución que me rehabilita, emitida por el Consejo de la Magistratura. Colega Donaire, para que continúe. Usted lo ha manifestado y que también se vivía a través de los medios de comunicación que había presiones para impedir al señor Ollanta Humala como
candidato presuntamente para inventarle estos casos. ¿Y usted no puede decir que más bien fue al revés? ¿No reconoce que también había acciones para silenciar a testigos y blindar al señor Ollanta Humala, como así lo fue? Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. Yo no he entrado en las especulaciones menores respecto a esos temas. Yo lo que he hecho es un análisis del expediente que se ha generado como consecuencia de la investigación. Y el resultado del análisis realizado está plasmado en el dictamen que yo he emitido. Colega Donaire. Solamente aclarar, señor presidente, que no es especulaciones, es la verdad, es la real cuestión. Que por un lado se hablaba de que se quería impedir el acceso al señor Humala como candidato, pero la verdad de los hechos era silenciar, intimidar, amedrentar, como también lo hemos visto en este proceso, estando el señor Ollanta Humala en la cárcel, ha influenciado sobre ciertos testigos para acá, a esta comisión, mentir, engañar, distorsionar y tergiversar la verdad, señor presidente. Entonces debe quedar en claro y debe conocerlo la opinión pública que este hecho, que bueno, que es colateral de haber sido liberado, es que está entorpeciendo. Si lo ha entorpecido estando en la cárcel, ¿cómo va a ser afuera? Bueno, ahora, señor presidente, a nuestro invitado, pero si desea usted lo responde, porque puede ser, como dice, especulativo. ¿Puede usted expresar ahora, 2018, abril, a la luz de los hechos, que usted o todo este aparato de administración de justicia que ha efectuado su valoración, ¿no? Su análisis ha sido profesional, serio, ¿no? Que puedan haber logrado sustentar, ¿no?, de que no se le acuse y que no haya lugar a juicio oral. Ahora, a la luz de los hechos, está en su derecho de responder o no, porque puede ser especulativo para usted. Doctor Víctor Cubas. Lamento no haber entendido completamente el sentido de la pregunta. Directo, señor presidente. A ver, a la luz de los hechos, lo que usted ha manifestado acá en su dictamen, ¿se equivocó o no se equivocó? Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. Yo sigo sosteniendo que el dictamen está formulado estrictamente dentro del marco legal, pero es una pieza procesal que es factible de ser criticada, analizada, como cualquier otra pieza procesal o resolución emitida por los órganos jurisdiccionales. Pero mi apreciación es de que yo he actuado, y mi afirmación es de que yo he actuado dentro del más estricto marco legal y con la mayor objetividad. Continúe, congresista. Gracias, señor. En esa misma línea, este contenido del dictamen al que usted se refiere, ¿no?, ¿está plagado de inconsistencias, por usar sus mismos términos? Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. Esa es una apreciación que indudablemente la formula usted, señor congresista, pero que yo no la comparto. Para mí el dictamen está hecho con severidad, con rigurosidad y dentro del marco legal, respetando las reglas de la lógica, respetando las reglas de la objetividad. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. En todo caso, que queden a la luz de los hechos y por sentido común, tendría, por usar el subjuntivo, inconsistencias en haber omitido manifestaciones de información prevalente 5 testigos. Continúo, señor presidente. Usted manifiesta y ha manifestado aquí lo que se investiga no es si estuvo o no estuvo el señor Humala, el llamado capitán Carlos, sino el tema, ¿no? Y el punto de discusión es si hubo o no las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Por sentido común, si el hecho ocurrió en Madre Mía y era jefe de Madre Mía en Ollanta Humala, tiene correlación directa porque las ejecuciones judiciales se dieron en su ámbito de responsabilidad y en el campo de acción que a cada uno de un jefe de patrulla, jefe de base le asigna. Para que responda, doctor Víctor Cubas.
Lo que usted sostiene, indudablemente lo sostiene con mayor conocimiento que el que habla, porque usted ha sido miembro del ejército, usted conoce la organización. Para el sentido común, en una institución militar no hay un solo jefe. Y en Madre Mía no había un solo militar que pudiese determinar con amplitud, con sentido absoluto qué hacer o qué no hacer. Y el sentido lógico de las cosas es así, porque inclusive la denuncia no está formulada solo contra Ollanta Humala, sino contra todo el comando que había allí en esa zona. Gracias. Dos últimas preguntas, señor presidente. Doctor, cuando usted argumenta que el jefe del batallón contrasubversivo 313, que era el jefe inmediato del señor Humala, me refiero en ese entonces al comandante Leonel Cabrera Pino, y usted manifiesta de que él negó en cierta manera blindaba al señor Humala al manifestar, primero, que no se acordaba las fechas en que el señor Humala no había estado en Madre Mía y que lo había destacado a Tingo María, ¿no? Entonces, como se puede deducir que el jefe inmediato, el jefe del batallón contrasubversivo 313, el señor Leonel Cabrera, también es responsable de las acciones de sus subordinados, y por ende es obvio que se tendría que asumir que lo tenía que encubrir para sustraerse de su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales. ¿No tuvo en cuenta? Para que responda, doctor Víctor Cubas. Sí tuve en cuenta, general, y por eso es que en la parte final del dictamen anoto de que el proceso inicialmente, la denuncia está formulada contra un conjunto de personas, y de que la formalización de la denuncia y la apertura de instrucción solo está comprendido Ollanta Humala Tazo, y no se volvió a decir nada de los demás personas oficiales que estaban mencionados en la denuncia original. Ya. Dos últimas preguntas, señor presidente. Usted ha manifestado que encontró esa documentación expediente un manoseo, y usted lo ha referido, digamos una manipulación. Usted dio cuenta, informó, denunció sobre este hecho a todas luces que era un acto delictivo de haber estado manoseado y manipulado ese expediente. Para que conteste, doctor Víctor Cubas. Indudablemente que del trámite que se ha seguido surge una consecuencia lógica, que fue el proceso que se siguió a las personas por presuntos actos de interrupción del normal desarrollo de la justicia, y eso se deriva de lo que se ha actuado en el proceso. Una pregunta al señor presidente. Usted ha manifestado que el Ministerio de Defensa ha entorpecido, negado, ¿no?, obstruido, ¿no?, y se ha visto a luces la falta de colaboración del Ministerio de Defensa. ¿Usted efectuó una denuncia correspondiente al respecto? Para que responda, doctor Víctor Cubas. La afirmación que yo he hecho y que la sostengo es esa, señor congresista, pero no soy la única persona que lo he sostenido. El magistrado supremo, la Sala Suprema Penal que resuelve, hace referencia a este aspecto de falta de colaboración de las entidades, el Ministerio de Defensa, básicamente para entregar la información. Pero además lo sostengo yo, lo asumo yo, porque como coordinador he participado en reuniones promovidas por la Defensoría del Pueblo y tendientes a exhortar al Ministerio de Defensa para que entregue la documentación pertinente que permita determinar qué personas prestaron servicio en los lugares en donde se han producido violaciones de derechos humanos. Gracias, congresista Donaire. Congresista Zacarías Raimundo Lapa.
Gracias, señor presidente. Saludar a los colegas y asimismo al doctor Cubas Villanueva. Sí, yo en toda la intervención del doctor he escuchado a señalar de que el dictamen que se basa es ¿no? en aplicación del principio de indubio pro reo. Eso, usted ha señalado eso, ¿no? Porque habla de que el delito existe, el delito ¿no? Establece que ha habido desaparición, ¿no? de las personas, pero en el proceso es que usted señala no se ha podido probar aún más. Usted lo ha señalado de que existen declaraciones contradictorias. Entonces, yo quisiera preguntarle de que también señalábamos ¿no? la retractación de este señor Jorge Ávila Rivera, si vuestro despacho ha observado de que después de la retractación que ha hecho el señor, si el órgano jurisdiccional ha solicitado para que amplíe su declaración testimonial de esta persona para acreditar y dar y valorar objetivamente y evaluarle al testigo, ¿no? ¿Por qué motivos estaba retractándose? ¿Existe o no existe esa diligencia? Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. Señor presidente, por su intermedio al congresista, no he sostenido de que el dictamen lo he hecho en aplicación del principio de indubio pro reo. No corresponde a mi ámbito resolver eso. Lo que he hecho es una explicación de que cuando en un proceso penal que pasa a la etapa de juzgamiento se produce duda respecto a la participación del procesado, el juez no condena, el juez absuelve en aplicación de este principio. Lo que sí he sostenido es que en el dictamen es que en el proceso hay contradicciones manifiestas, groseras, acerca de las declaraciones que se han hecho. Y respecto a la retractación se produjo, este agraviado, que fue el denunciante, presentó un recurso, solicitó dar una declaración, le fue tomada esa declaración y posteriormente ha habido otra diligencia de ampliación, pero en todas ellas, después de la retractación, él lo que ha tratado de sostener es de que ha sido presionado para declarar en ese sentido, que él no ha conocido quién fue el capitán Carlos y que inclusive en ese momento en que estaba declarando tiene dudas de que el procesado sea la persona a la que se refieren con el seudónimo de capitán Carlos. Muchas gracias, doctor. Sí, aún más el señor presidente de esta comisión le ha preguntado ¿no? con respecto a la declaración jurada presentada por señor apodado Saladito, ¿no? Y por eso yo le preguntaba si en este dictamen se hemos valorado esta declaración jurada, si también a sujeto procesal o a este testigo también se le tomó o no en órgano jurisdiccional. Lo que yo entiendo de que una simple declaración jurada presentada no va a meritar una prueba, porque tenemos que acreditarlo, confirmar en una diligencia, ¿no? Eso, no sé, no nos podría explicar si existe esa declaración con respecto a esta declaración jurada que le ha señalado el presidente de esta comisión. Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. Sí, en el expediente existe una declaración de la señora Ávila sosteniendo de que cuando ella estaba en su centro de trabajo se acercó su hijo manifestándole que una persona a quien conocen en la zona
una persona a quien conocen en el lugar con el apelativo de Saladito le ha dicho haber visto estas cosas. Y luego aparece la declaración que usted manifiesta sosteniendo, suscrita por un ciudadano que dice que es Saladito, que sostiene que él no conoce a la persona que lo menciona ni a su hijo. Pero no es lo único que se ha valorado. Se han valorado otros elementos, como lo he reseñado verbalmente hoy día, y cómo está reseñado detalladamente en el expediente. Ahora bien, cuando un fiscal superior evalúa un expediente, está haciendo sobre algo que ya ha sido realizado en primera instancia y no hay la posibilidad de realizar actos adicionales como uno quisiera para verificar o no los hechos. Y finalmente, lo que constituyen todos estos son no pruebas, son elementos probatorios. La prueba solamente se genera en juicio, en la etapa de juzgamiento ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? En este caso son elementos probatorios y lo que el fiscal valora son los elementos probatorios para construir una hipótesis sobre la comisión de un presunto hecho delictuoso.